Pues nada, soy Miguel Domingo, como decía Ana, pues estoy en la Universidad Politécnica, en el Centro de Investigación PRHLT, y os voy a contar un poco en lo que estamos trabajando de aplicar traducción automática a documentos históricos. En mi presentación pues voy primero a motivar un poco la tarea y contar dos de las tareas en las que estamos trabajando. Vale, entonces los documentos históricos son una pieza importante de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, debido a las características lingüísticas que presentan, pues su accesibilidad está muy limitada, sobre todo a expertos, ya que el lenguaje humano va evolucionando con el paso del tiempo y además la ortografía en este tipo de documentos va cambiando tanto en función de la época en donde se escribió el documento como de quién lo escribió. Y este tipo de variaciones lingüísticas pues siempre ha sido una problemática que ha preocupado sobre todo a la gente que trabaja en humanidades. De hecho, si vemos un ejemplo de documento histórico, pues tenemos dos problemas. Por un lado, que es difícil de leer, son pocos los expertos capaces de leer y eso que este ejemplo que he elegido es más o menos legible dentro de lo que pueden llegar a ser este tipo de documentos. Y si fuéramos capaces de leerlos, pues debido a cómo ha evolucionado la lengua, pues no seríamos capaces de entenderlos. Vale, entonces nosotros hemos estado trabajando y estamos trabajando en dos tareas principalmente, que es la modernización del lenguaje, lo que es el contenido del documento en sí, y la normalización de la ortografía. Empecemos pues con la modernización del lenguaje. Como he ido diciendo, pues la problemática es que el lenguaje ha ido evolucionando y la gente que hoy en día habla esa lengua, pues ya no es la misma lengua. En nuestro caso estamos hablando español, pero si cogemos el español de hace muchos siglos, pues vamos a tener muchas dificultades para tratar de entenderlo. De hecho, un ejemplo común con esto es el Quijote. Se suele leer con mucha más frecuencia fuera de España que en España. ¿Por qué ocurre esto? Porque así como nosotros en España tratamos de leer la obra original, o alguna adaptación en la que se ha cambiado la ortografía, pues fuera de España lo que leen es una traducción que sí está en el idioma suyo, el idioma con el que trabaja. Vale, entonces nuestro objetivo con esta tarea es poder acercar los documentos históricos al mayor número de público posible de forma que los comprenda. Para ello, lo que proponemos es, dado un documento histórico, generar una nueva versión de ese documento, pero escrita en la versión actual de su lengua original. Por ejemplo, dado este fragmento de un soneto de Shakespeare, el objetivo sería reescribir el mismo fragmento, pero en inglés moderno, de manera que sería más legible. Sí que es verdad que, por ejemplo, en este caso, al ser poesía, es cierto que lo que es el cómo se escribe, el contenido también es parte de nuestro legado. Esa problemática aquí la estamos dejando a un lado y nos estamos centrando únicamente en que el contenido esté accesible y pueda ser comprendido por el mayor número de gente posible. Para ello, entre las diferentes técnicas que hemos ido haciendo, pues hicimos una evaluación con lo que hemos llamado no expertos, que es gente normal y corriente. Aquí vemos un poco la distribución de edad. Como veis, principalmente los voluntarios que tuvimos se movían entre los 20 y 40 años, pero tenemos un poco de representación de la mayoría de rangos. Elegimos el Quijote por la familiaridad que hay en España. Entonces, como vemos, pues la mayoría de gente, excepto un caso anómalo, que era un extranjero que no había oído hablar del Quijote, pero no se consideraba lo suficientemente familiar, pues todos tienen un cierto grado. Entonces, lo que les proponíamos es, con dos técnicas distintas que habíamos desarrollado, les dábamos versiones al azar entre frases originales o frases modernizadas, y lo que les pedíamos evaluar es cuál de las dos les resultaba más fácil de entender. Pues, como podemos observar, pues esto demuestra que efectivamente modernizar
el contenido ayuda a que se pueda leer bien. Hay unas pocas excepciones en las que pues, decían que entendían mejor el original, probablemente porque nuestras técnicas todavía no están lo suficientemente bien desarrolladas. Incluso vemos que a veces pues, directamente eran capaces de detectar que había un fallo y las frases no decían lo mismo. Hicimos también una evaluación con expertos y lo que les pedimos es que midieran en una escala del 1 al 5 la fluidez que tenían las oraciones modernizadas, el significado léxico, como de correcto era, la sintaxis, si la construcción de sintaxis era buena o no, y la semántica, que en este caso era cómo de bien se preservaba el significado original de la serie, de la oración, perdón, y cómo de apropiada les parecía la modernización. Y bueno, los resultados de esa evaluación fue que para ambas métricas, ambas técnicas las consideraban de la misma calidad y en todos los casos pues era bastante buena, lo que nos da a entender que vamos por el buen camino, aunque por supuesto aún nos queda mucho por recorrer. Entonces, en esta presentación estoy intentando no entrar mucho en detalles técnicos, pero sí que pues, comentar que hasta ahora hemos estado trabajando con las técnicas clásicas y actualmente pues estamos tratando de adaptarlas para el uso de los Large Language Models, los modelos grandes de lenguaje, que es hoy en día el estado del arte en prácticamente casi todo. Nos estamos centrando sobre todo en el uso de modelos multilingües para tratar de aprovechar mejor, pero claro, el principal problema con el que nos encontramos es que es algo muy común cuando se trabaja con documentos históricos, es que hay muy poca disponibilidad de datos. Entonces, otra de las cosas que estamos tratando es de generar datos sintéticos. Esto es lo referente con la modernización del lenguaje. Y la otra tarea que estábamos viendo es la normalización ortográfica, que el principal problema que nos encontramos es que las convenciones ortográficas no se crearon hasta hace muy poquito, relativamente muy poquito. Entonces, claro, esto como comentaba, en lo que resulta es que la ortografía depende en función del tiempo en el momento histórico en el que se generó el documento y de quién lo generara. De hecho, la variabilidad es tan grande que en un estudio que se realizó en el Linguistic Atlas of Late Medieval English recogen hasta 45 formas diferentes de escribir el pronombre it, 64 es el pronombre sí, incluso más de 500 para la preposición true. Claro, esto lo que hace, entre otras cosas, es dificultar, por ejemplo, a la gente que trabaja en procesamiento de lenguaje natural poder aplicar este tipo de técnicas a los documentos. De hecho, si vemos un ejemplo, lo que se conoce como búsqueda en documentos, de que si queremos encontrar términos concretos en colecciones de documentos, lo que se hace para no tener que transcribir todos los documentos y hacer búsquedas sobre texto es hacer directamente búsquedas sobre imágenes. Y claro, si por ejemplo queremos eh, buscar la palabra caballero para leer documentos en los que aparece este término, pues claro, es muy importante el cómo se escribe, porque si en nuestros documentos se escribe de muchas formas distintas, probablemente no encontraremos lo que estamos buscando. De manera que el objetivo pues, sería de entre toda la colección de documentos poder seleccionar qué documentos hay. Incluso en este caso nos está dando un baremo de una estimación de cómo de seguros creen que está, que se encuentra el término, y ya pues esto nos daría el término. Como digo, de hecho no se aprecia lo suficiente, pero aquí caballero está escrito con V. Entonces es muy importante a la hora de hacer búsquedas el cómo se escriben las palabras. Por tanto, el objetivo que proponemos aquí es alcanzar una consistencia ortográfica, y para ello lo que proponemos es adaptar la ortografía, el cómo se escriben los documentos, de acuerdo a las normas que hay hoy en día.
Entonces, en este caso, si partiéramos de un fragmento del Quijote, pues como vemos antiguamente, caballero se solía escribir con U, pues sería pasarlo a escribirlo con B. Que sí, con todos los caracteres, el contenido no lo estamos variando para nada, pero sí que nos aseguramos que siempre las palabras se escriben igual para así poderlas luego procesar mejor. Entonces, esta tarea es la que menos hemos desarrollado. Estamos actualmente en ello, que por ahora lo que estábamos haciendo es partir siempre de transcripciones ya sin errores, transcripciones perfectas, lo cual pues es un paso siguiente importante, y dado que unos compañeros en nuestro centro se dedican a la transcripción de este tipo de manuscritos históricos y se encuentran día a día con este problema, pues ahora lo que estamos es trabajando en conjunto para combinar ambos modelos y así tratar de mejorar directamente las transcripciones modernas o normalizadas. Y nada más, esto es lo que quería contaros. Si tenéis preguntas. Muchas gracias. Bueno, nada, enhorabuena por el trabajo. La verdad es que muy interesante. A mí me ha sorprendido lo que has comentado del tema del Quijote, que en España lo leemos menos porque nos ponemos ahí como objetivo leerlo en versión original, ¿no? Sí. Y bueno, y los avances que estés haciendo también me parecen muy interesantes. Me parece que quiere hablar Wael y Pablo. A ver, primero Wael, comenta, por favor. Hola, gracias Ana. Gracias Miguel, súper interesante. Gracias. Por curiosidad, me gustaría que me comenta un poco de la diferencia entre las dos técnicas. Tú comentaste que no quieres meterte mucho en la técnica, pero de curiosidad, me gustaría saber cuál es la diferencia, cómo se trata el input, como con secuencia o palabra por palabra, cómo... En ambos casos, eso sí que debería haberlo comentado, se me ha ido de la cabeza. Aunque se infiere un poco del título, lo que estamos es aproximando como un problema de traducción, en el cual consideramos, en este caso, el documento original como el idioma origen del que queremos traducir, y el normalizado o el moderno como la lengua distinta, la lengua a traducir, perdón. Las diferencias principales es que en este caso, para la normalización lingüística, los cambios son menores porque solo cambia la ortografía entre palabras, mientras que en la modernización del lenguaje sí que se trata de reescribir todo. Entonces, en ese sentido, lo que es la parte de normalización podemos considerarlo un poco más sencillo, al menos la parte de traducción, y que ocurre más a nivel de carácter. Entonces, en lugar de trabajar a nivel de frase, solemos trabajar más a nivel de carácter. Entonces, el cambio principal es ese. Pero en el caso principal, la traducción, ¿se entra como la secuencia de palabras? Sí. Entra, y la idea es conservar qué significa o conservar el espíritu de lo que quiere decir. Lo que quiero decir, por el ejemplo de Shakespeare, por ejemplo, la forma moderna para mí no tiene ninguna gracia porque perdió toda la poesía. Claro, por eso es lo que decía un poco de que aquí la contrapartida es que perdemos el continente de lo que es el documento. En este caso, si es poesía, pues perdemos la rima. Pero el objetivo es dar más alcance al contenido. Es decir, preservar lo que está tratando de decirse. Independientemente, pues que en casos como la poesía, al quitarle la rima, pierda un poco la gracia, pero por lo menos que se logre entender qué estaba tratando de transmitir el autor. Si me permite, Ana, una preguntita chiquitita. ¿Qué pasa si hay una palabra, existe al menos en el inglés, una palabra que lo usaban en la antigüedad, pero se cambió qué significa? Una misma palabra, pero ahora se usa en otro contexto. ¿Qué pasa? Idealmente, que como lo que
usan nuestros modelos es aprender el contexto, pues idealmente será capaz de detectar el cambio de significado y la adaptará por la palabra correcta. Gracias. La verdad es que no había tratado, ese caso en concreto no se me había pasado por la cabeza y nunca he intentado mirar si se producía o no, si lo hace bien el modelo o no, pero idealmente ocurriría eso. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Creo que Pablo Meseguer quiere hacer también alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. Miguel, me ha parecido muy interesante. A mí me gustaría Gracias. saber cómo creéis que pueden contribuir las language models que has mencionado a resolver estas tareas, porque ya todos hemos probado su capacidad para entender el contexto, para realizar múltiples tareas como la traducción, y eso, me gustaría saber cómo pueden contribuir a ese campo. Pues principalmente aportando más datos, porque lo que ocurre al trabajar con datos históricos es que hay muy poquitos datos. En este caso, muy poquitos datos con los que trabajar, porque documentos históricos, de hecho, suelen medirse por kilómetros cuadrados de las estanterías en donde están almacenados. Pero claro, el problema es, sí, los documentos están, pero si no los procesamos, si no tenemos expertos que nos digan lo que dicen, pues no podemos entrenar a un modelo para que aprenda a hacer este tipo de cosas. Entonces lo que estamos tratando con los Large Language Models es de explotarlo. Evidentemente no están preparados para estos, pero sí que tratar de extrapolar las tareas para las que ya han sido entrenadas. Sobre todo lo más parecido aquí es traducción, para hacerlos que aprendan esta tarea y que nos ayuden un poco a suplir la carencia de datos que tenemos. Perfecto, muy interesante. Gracias. 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 Y Oscar Belmonte creo que también tenía una pregunta. Hola, sí, buenos días. Miguel, muy interesante tu charla, me ha gustado mucho y nada, tenía más que preguntas, unas cuantas curiosidades. ¿Cómo trabajáis con los varios registros de lenguaje que hay? Me refiero que imagino que entre los textos antiguos encontraréis novelas como lo que has presentado, pero también imagino que habrá una enorme cantidad de textos legales, cartas y, claro, la manera de expresarse en todos estos, son registros distintos de la lengua, en todos estos documentos. Entonces, ¿cómo manejáis eso? Pues hasta ahora lo que ocurría un poco es que teníamos que hacer modelos ad hoc dependiendo del tipo de documentos con el que tenemos que tratar, para que un poco aprenda lo que dices tú de registro. No va a ser lo mismo modernizar un documento legal que una novela. Con los Large Language Models lo que estamos intentando es hacer un modelo generalista. Lo que pasa es que pues bueno, todavía nos queda bastante faena por delante. Ok, sí, imagino que no es tarea sencilla. Otra curiosidad, cuando en la modernización también he visto que hay, lo más evidente es el cambio de palabras dependiendo de la ortografía, ¿no? Modernizar la ortografía, pero también hay otras modernizaciones desde el punto de vista sintáctico o gramatical, no sé, posiciones, algunos lexemas que cambian de posición dentro de la frase, ¿eso también lo hacéis? Por eso es un poco el distinguir entre modernizar el lenguaje y normalizar la ortografía. Cuando hablamos de normalizar la ortografía, eso no lo hacemos, únicamente nos centramos en cambiar las palabras. Como mucho lo que sí puede haber es que igual lo que antes eran dos palabras ahora se han juntado en una, se han separado una palabra en varias, pero ahí nos centramos únicamente en cómo se escribe la palabra sin ningún otro tipo de cambio. Mientras que modernización del lenguaje sí que reescribimos todo desde cero, un poco tratando de decir lo mismo, pero como si se hiciera hoy en día. Ok, de acuerdo. Y la última curiosidad ya. Cuando hacéis validación con personas, em, ¿tenéis previsto introducir expertos, por lo que hablamos al principio de los registros, ¿no? Porque a lo mejor, pues no sé, me das a mí a leer una modernización del Quijote y me puede parecer ideal, pero a lo mejor a un experto lingüista o de historia de la literatura, pues igual
no le puede parecer tan ajustada esa modernización. Exacto. Sí que es importante aquí diferenciar que nuestro objetivo principal es el mejorar la comprensión, ¿vale? Entonces, realmente el target principal es el público en general y un poco es más importante ahora mismo el hecho de que ayudar a que se entienda más, aunque no esté 100% bien, a que esté 100% bien. Pero luego sí que por otro lado, pues por supuesto tratamos de hacerlo lo mejor posible y ahí sí que cuando hacemos evaluaciones con expertos, pues sí que buscamos expertos en la materia. En el caso de esta evaluación, pues como lo hicimos con el texto del Quijote, pues buscamos a gente que se dedicaba un poco a trabajar con este tipo de datos. Estupendo. Pues nada, muchas gracias y ánimo con el trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo también tenía una curiosidad. Bueno, entiendo que muchos de los que estáis trabajando en tecnologías de lenguaje, pues también estáis trabajando en adaptar lenguajes de dominios específicos, pues textos legales o médicos, por ejemplo, pero actuales al lenguaje común para que lo entendamos las personas. Del trabajo que vosotros estáis haciendo, ¿cuánto sería la aplicación a este tipo de trabajos? Adaptar, a, a ver, realmente es un poco parecido en el sentido de que lo que tú propones es un poco reescribir cambiando el target, solo que una de las diferencias principales es el tipo de datos, que como tenemos muchísimo menos cantidad, nos es más complicado el poder desarrollar los modelos. Pero un poco, de hecho, es lo que comentaba antes, la temática también viene un poco implícita, porque en función del tipo de documento que sea, pues hay que adaptarlo.